5 consejos breves para vivir caminando con Dios en nuestra vida. Este hombre caminó con Dios y este fue el veredicto del cielo. El veredicto del cielo es: ningún corazón se ha vuelto a Dios como el corazón de este hombre. Un hombre que fue prosperado en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque él tomó una serie de decisiones en su vida que lo hicieron ser reconocidos por el cielo y prosperados en la tierra. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esas decisiones? Número 1, escoge bien tus referencias. Es importante, hermanos, que nosotros seamos bien meticulosos a la hora de escoger a quienes vamos a tener en la vida como referencia. Quienes van a ser de inspiración para nosotros. No se puede escoger cualquier referencia. Tú y yo no podemos escoger a cualquier persona y decir: yo quiero ser como él. Tenemos que escoger bien nuestras referencias, porque muchas veces las características que le llaman a la atención a esa persona de aquel al que han tomado como referencia, muchas veces no son los parámetros correctos que nosotros deberíamos tener para tomar a alguien como referencia. Hoy, por ejemplo, si es famoso, referencia. Si tiene dinero, referencia. Si es un influencer, referencia. Si tiene muchos seguidores en las redes sociales, referencia. Ahora, fíjese usted, en ningún momento de todas las cosas que hemos dicho se ha mencionado ahí uno de los puntos principales que nosotros deberíamos tener en cuenta para escoger a alguien como referencia. ¿Sabe cuál es? El carácter de la persona. El punto principal que nosotros deberíamos valorar a la hora de escoger a alguien como nuestra referencia es: ¿quién es esa persona? ¿Cuál es el carácter que tiene? ¿Qué es lo que esa persona realmente tiene en su mente y en su corazón? Porque lo que esa persona es y no lo que tiene es lo que va a acabar influenciándome a mí. Lo que tiene me llama la atención, pero lo que es lo que acaba influenciándome. ¿Ok? Entonces, antes de mirar a lo que la persona tiene o hace, tenemos que mirar a quién es esa persona para tomarla como referencia. Mira lo que dice la Biblia aquí de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, segunda de Crónicas 34:1. Y reinó 31 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. Ahora, cuando usted lee la historia de Josías un poquito antes, usted se da cuenta que Josías no era hijo de David. Y David estaba en la línea familiar, estaba varias generaciones antes. ¿Cómo es posible que diga la Biblia que Josías escogió andar en los caminos de su padre David y no de su padre Amón? Él sabía que su padre había sido un desastre, que su abuelo se equivocó y bueno, después se arrepintió, y Josías sí tuvo la capacidad de sacar la cuenta que su papá no sacó. Pero además de eso, Josías no solamente se dio cuenta de que cuando uno se vuelve a Dios, después de haber cometido un error, Dios restaura la vida de una persona. Él fue más allá, él fue a buscar en la historia de sus generaciones quién había honrado a Dios desde el comienzo. Y él se encontró con la historia de su ancestro David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios lo levantó con gran poder y que fue una bendición para la tierra de Israel. Y entonces Josías, cuando se encuentra con el ejemplo de David, dice: este va a ser mi padre, este va a ser mi referencia, este va a ser el hombre al que yo voy a imitar, y no a los que vinieron después, ni a mi padre ni a mi abuelo, que cometieron errores, se equivocaron y fueron destruidos por causa de eso. Escojo hoy como referencia mía al rey David. Ese va a ser mi padre. Ese va a ser al que yo voy a seguir. Consejo número 1, hermano: escoge muy bien tus referencias. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que tú y yo necesitamos mirar para escoger nuestras referencias. El carácter de la persona. ¿Quién es en su interior esa persona? Y si yo he podido comprobar que es una persona llena de Dios, que ama a Dios, que tiene de Dios para dar, entonces yo lo voy a escoger a él o a ella como referencia para mi vida, porque quiero caminar con Dios. Y para eso me tengo que buscar a gente como referencia de mi vida que me ayude a lograr ese objetivo y que me ayude a cada día caminar más con Dios, porque no quiero solo que Dios camine conmigo, quiero caminar con Él.
Verso 3. Durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. ¿Quieres vivir caminando con Dios? Segundo consejo, busca a Dios. Necesitamos estar conectados a la fuente porque la batería a uno se le acaba, hermano. Cuando nos zafamos de la fuente, podemos durar un tiempo, cierto tiempo, con el poco de vida que habíamos recibido de Dios y que nos va durando como si fuera la batería que se va acabando. Es como una hierba cuando usted la corta. Cuando usted corta una hierba verdecita, usted la corta, usted compara la que cortó y el trozo que quedó allí o las otras que están sembradas y no hay diferencia ninguna aparente. Pero sí hay una diferencia muy importante. ¿Sabe cuál es? Aquellas todavía están conectadas a la raíz, aquellas todavía están conectadas a la planta y esta fue desconectada. ¿Sabe lo que va a pasar? Aquellas van a seguir vigorosas, llenas de color, floreciendo, creciendo, desarrollándose, reproduciéndose. Y esta que parecía tan verdecita como las otras, pero por causa de haber sido cortada, lo que va a pasar es que se va a ir secando, perdiendo su color y perdiendo su vida. Y así nos pasa a nosotros cuando dejamos de buscar a Dios. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nos acercamos a Él a través de la oración, de la palabra, a través de la adoración, como estábamos adorando nosotros aquí ahora, a través de la iglesia, del conectar con los hermanos, a través del ayuno, de la vigilia, de todas las cosas buenas, todas las buenas formas que Dios ha permitido que nosotros encontremos para buscarlo a Él, entonces nuestra vida es prosperada y es bendecida. No dejes de buscar a Dios. No dejes que la pandemia sea lo que corte tu vida, lo que te separe a ti de la conexión con esta fuente de vida. No dejes que sea el coronavirus ni cualquier otra cosa, hermano. Ni una persona, ni una situación, ni un contexto, nada que te pueda separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no lo vas a perder. Pero no lo rechaces tú voluntariamente al decidir salirte de esta ciudad de refugio. Jesús es tu ciudad de refugio. Como en el Antiguo Testamento, cuando las personas huían para salvar su vida porque habían cometido un crimen involuntario, se metían en una ciudad de refugio. Y mientras estuvieran dentro de esa ciudad de refugio había vida, había esperanza, había sueños, había el poder continuar viviendo. Pero si esa persona salía de la ciudad de refugio, lo que se conoce como el vengador de la sangre de su familiar, el vengador de la sangre, por ejemplo, esta persona mató involuntariamente, estaba cortando un árbol, un ejemplo, cortando un árbol, se le zafó el trozo de hierro y mató a otro sin tener la intención. Entonces uno de la familia salía a matar a este, salía a buscarlo. Entonces este se iba para la ciudad de refugio. Mientras se mantuviera allá adentro, el vengador de la sangre no lo podía atacar, porque en la ciudad de refugio había una ley que decía que de ahí para adentro estaba seguro. ¿Ok? Pero si esa persona se salía de la ciudad de refugio y lo encontraba el vengador de la sangre, lo podía matar. Lo mismo pasa con nuestra conexión con Cristo. Tú y yo tenemos un enemigo mortal que nos quiere aniquilar, destruir, desaparecer de la faz de la tierra. Pero mientras tú y yo estemos en la ciudad de refugio que se llama Jesucristo, nada ni nadie va a poder tocarnos un cabello. Si tú y yo un día decidimos, ya no quiero más esta ciudad, ya, yo lo que quiero es vivir en el campo, ser feliz, ser libre, y te sales de esa ciudad, que recuerda que hay un vengador, hay un enemigo, hay alguien que te busca para destruirte. Y allá afuera sí te puede agarrar, y allá afuera sí te puede destruir. Pero mientras estés en la presencia de Dios, mientras busques a Dios, mientras estés conectado con Él, nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque Dios va a estar contigo. Amén. Consejo número 3 que aprendemos de la vida de Josías. Dedícale a Dios toda tu adoración. A los 12 años, dice el tercer verso ahora de 2 de Crónicas 34. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de los árboles rituales de acera, de las imágenes talladas y de las imágenes de fundición. Esto es solo un verso. Después léase todo este capítulo y el que viene, para que usted vea la reforma espiritual tremenda que hizo Josías en la tierra de Israel. El hombre barrió, limpió la tierra de Israel
todas sus ciudades de la idolatría. Y le digo a la gente, a partir de hoy, la adoración, la única adoración permitida en esta nación es la adoración al Señor. Es la adoración al Dios creador. Y así que me van tomando todas esas imágenes y sacándomelas de aquí, ¿ok? Porque es ley a partir de ahora. La adoración es solo para Dios. He conocido personas que son cristianos y que saben que la adoración a imágenes es errada, es incorrecta, pero aún así se permiten tener ídolos en su casa, imágenes en su casa. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿y cómo una cosa con la otra se unen aquí? Tú eres cristiano y tienes una imagen de un como le dicen santo, aunque en realidad santo no tiene nada que ver con las imágenes. Okay, los santos, según la Biblia, es otra cosa. Los santos son gente que han sido santificadas por Dios. Y no es la iglesia la que declara santo o no a una persona. ¿Ok? Es Dios el que santifica, no es la iglesia. De su santidad nosotros tomamos. De su santidad nosotros fuimos revestidos. Y eso es lo que nos santifica y nos hace santos para Dios. A pesar de que somos personas imperfectas, cuando Dios te santifica, tú eres un santo, eres una santa. Hay personas que, siendo cristianos, permanecen con algunas imágenes de ídolos. Y tú le preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes eso? Y te dicen, no, es que esa muñeca o ese ídolo era de mi abuelita. Entonces mi abuelita lo tenía ahí, entonces como una reliquia. Yo no lo adoro, pero era como una reliquia para mí porque era de mi abuelita. Si mi abuelita, que era una persona que yo amaba con toda mi vida, una persona que yo, tenía un respeto y una admiración tan grande por esa mujer. Nuestras abuelitas son la bendición más grande que Dios nos ha dado, junto con nuestras madres, junto con nuestros hijos, nuestros padres. Y nosotros nos sentimos que esas personas que nos antecedieron eran tan importantes y tenemos un respeto tan grande por esas personas que uno llega a admirarlas demasiado. Entonces, si mi abuelita, si la mía, hubiera tenido un muñequito de la Virgen de no sé qué en la casa, déjeme decirle, con todo el respeto que yo le tengo a mi abuelita estaba mal. Porque la adoración tiene que ser únicamente para el Dios verdadero. Y mi compromiso no puede ser más grande con mi abuelita que con el Dios de los cielos. Y yo tengo que amar y aprender todo lo bueno que mi abuelita me enseñó, pero recordar que mi abuelita no era perfecta. Y si una de las áreas en las que mi abuelita no mostraba perfección era en el área de su adoración personal, bueno, yo lo siento mucho. Pero mi adoración, el nieto de mi abuelita, mi adoración no va a ser la adoración de mi abuelita. Entonces, mi adoración es únicamente al Dios de los cielos. Y es que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la adoración es al Señor tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Palabras de Jesús cuando Satanás lo estaba tentando. La adoración es a uno solo. La adoración no es a las imágenes. Déjame decirte, lo siento mucho, pero si tus ancestros, si tus antepasados adoraban a los ídolos, es importante que tú reconozcas y que tú entiendas que para tú caminar con Dios tienes que barrer la idolatría de tu vida. Tienes que sacar esas cosas de tu vida. Y yo siento mucho que alguien que tú admirabas lo tuviera. Pero si tú quieres agradar a Dios, saca a los ídolos de tu vida. Josías sacó los ídolos de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo y de toda esa gente. Los sacó. ¿Por qué? Porque en ese sentido, en el sentido de la adoración, ellos no llegaron a hacer su referencia. Su referencia es David, aquel que adoró únicamente al Dios de los cielos. El creyente debe concentrarse en su búsqueda y adoración a Dios y quitar de su vida, comunidad y entorno todo lo que implica adoración a otros dioses. La idolatría, además de imágenes, puede ser el trabajo, las tradiciones, la posición, la economía, el dinero. Usted puede también idolatrar otras cosas. No solamente un muñequito así con cara de bueno. Usted puede tener otros ídolos. Todo lo que se coloque en el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y que tome ese trono y que se siente donde Dios debería estar sentado en nuestro corazón, y todo aquello a lo que nosotros le damos más importancia que a Dios en nuestra vida, esa cosa está tomando el lugar de Dios en nuestra vida y está siendo un ídolo para nosotros. ¿Ok? Entonces,
Muchas veces tenemos que hacer una reestructuración en el corazón. ¿Para qué? Para que el número uno de nuestra vida siempre sea el Señor. Y esto te lo digo yo personalmente. Dios tiene que ser primero en mi vida, que mi esposa amada, que mis hijos adorados, que mi familia, que mis hermanos, que todas esas cosas preciosas que Él me ha dado. Porque lo precioso que me ha dado no puede suplantar al Dios que me ha dado eso precioso. El Dios que me ha dado lo precioso tiene que estar por encima de lo precioso que Él me ha dado. Alabado sea Dios. Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Josías. Cuando uno camina con Dios, pone al Señor en el primer lugar de su vida. Cuarto consejo para caminar con Dios: no te acostumbres a las grietas del templo, repáralas. Dice la Biblia que cuando Josías comienza a hacer sus renovaciones en Israel, se da cuenta de que el templo estaba agrietado, tenía fisuras, tenía grietas. Y nosotros, que somos ahora el templo donde vive el Señor, ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora el templo en el que Él habita somos nosotros. Nosotros, como el templo de Dios, todos nosotros también tenemos grietas, hermano. Todos nosotros en nuestra vida también tenemos fisuras, golpes que nos ha dado la vida y nos han agrietado. Mire lo que dice un constructor profesional. Me encontré esta frase: no hay fisuras o grietas que no sean demasiado importantes como para no prestarle atención. Son alertas de un problema más grande. Escuche bien, una grieta es una alerta de un problema más grande que está pasando en la estructura. El agua, la humedad, el sol, por ejemplo, causan fallas que empiezan de forma superficial a agrietar la estructura. Pero si no se las trata a tiempo, pueden terminar dañando toda la estructura. De tal manera, hermano, que grietas en nuestra vida, ¿sabe? Errores que cometemos continuamente, imperfecciones de nuestra vida, son señales externas de problemas que tenemos por dentro. Y entonces a veces cuando vemos que tenemos grietas en nuestra vida, ¿sabe qué hacemos? Agarramos un poco de cemento y hacemos así, cha, 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 y cubrimos la grieta y decimos, se resolvió el problema. Buscamos soluciones momentáneas, soluciones temporales para problemas que todavía permanecen ahí adentro, porque muchas veces la manera de arreglar una grieta, de arreglar una fisura en una pared, es usted, mire, haciendo así, toc, 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 y tocando y encontrando dónde está la cosa suelta por dentro. Y muchas veces cuando usted empieza a romper esa pared para ver hasta dónde llega el problema, cuando usted rompe, tiene que profundizar y profundizar hasta encontrar dónde comienza la raíz del asunto. De lo que te estoy hablando, hermano, es que cuando veas que en tu vida hay cosas que no funcionan bien, no trates de arreglar las ramas, vea la raíz de lo que está provocando eso. Ay, es que yo, por ejemplo, tengo debilidad sexual a mirar lo que no debo mirar. Y tú dices, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Pero ¿sabes qué? Eso es el resultado de un problema que hay por dentro. Entonces tú tienes que encontrar cuál es ese problema. Porque si tú dices, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más, y no arreglas la raíz de lo que te está provocando eso, ¿sabes lo que va a pasar? Lo vas a seguir haciendo más adelante. Vas a pasar 3, 4, 5 días sin hacerlo, pero después lo vas a volver a hacer porque el problema está dentro. Entonces, ve a la raíz del asunto. Rompe esa pared. No arregle la grieta superficialmente y entrégale al Señor las áreas de tu vida en las que tú eres débil. Dile, Señor, mira, yo con esto no puedo. Ayúdame a llegar al fondo de este asunto, porque mientras yo tenga esta grieta en mi vida, eso es señal de que hay algo pasando adentro que necesita ser solucionado. Termina este texto diciendo que en lo que estaban reparando la casa, ¿sabe lo que encontraron? Encontraron el libro de la ley. Entonces le traen el libro a Josías, le dicen, mira, encontramos un libro, hallamos un libro, la gente no sabía ni qué era aquello. Pero es que cuando uno se decide a caminar con Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a dar palabra. ¿Y sabe lo que hizo Josías? Cuando comenzó a leer el libro, la palabra provocó un impacto tan grande en la vida de Josías que Josías se fue a llorar en la presencia de Dios, a decirle, perdónanos Dios, porque te hemos fallado. Y el corazón de Josías fue sensible a la palabra de Dios. Yo te estoy hablando en esta mañana, la palabra de Dios. Juzga si viene de Dios o no. Tíralo contra la Biblia. No te tragues todo lo que yo te digo sin tú saber si es bíblico o no. Pero no solo lo que yo te digo, lo que te dice cualquiera. Eso es un ejercicio importante. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios?
La respuesta de Josías fue un corazón sensible que fue impactado por la palabra y que hizo cambios sustanciales en su vida. ¿Ok? Ese es el último consejo. Tenga un corazón sensible y que responde a la palabra de Dios. Termina diciendo esta historia que nunca antes se había celebrado una Pascua y hubo tal bendición en la tierra de Israel como en los tiempos de Josías. Porque nunca antes se halló una persona que se volviera a él de todo su corazón como el de este hombre. Un hombre que se decidió no solamente a que Dios caminara con él, sino a caminar con el Señor. Camina con Dios y vas a ver cómo tu vida se va a potenciar de una manera que nunca lo soñaste. Camina con Dios.